Hola a todos, amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y hoy abrir, voy a abrir un poco mi corazón, ¿ok? Hoy quiero que terminen este video sabiendo un poco más quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que hago, además de hacer videos. Quiero que sepan quién es Martín, ¿ok? ¿Quién es esta persona que ven aquí? Bueno, mi nombre es Martín. En realidad, nombres tengo tres: Martín, Eduardo, Sebastián, ¿ok? Soy de Buenos Aires, Argentina. Nací acá y viví acá toda mi vida. No, no soy uno de esos argentinos que se quejan de este lugar. No, de hecho, estoy muy feliz de haber nacido acá y si pudiera elegirlo otra vez, lo volvería a hacer. Volvería a nacer acá. Y hablando de mi familia, tengo mis dos padres y en total uno, dos, tres, cuatro hermanos. Hermanos y hermanas, por supuesto. Tengo dos hermanos y dos hermanas. Una de mis hermanas no es hija de mi mamá, es hija solamente de mi papá, entonces técnicamente sería mi hermanastra, pero para mí es mi hermana. Yo cuando hablo de ella, no hablo de mi hermanastra, hablo de mi hermana. Como toda familia porteña, somos muy pegados. Eso es algo que caracteriza mucho a las personas de Buenos Aires, que son demasiado unidos a la familia, a los padres. De hecho, las personas de otras provincias dicen: ¿por qué los porteños no pueden separarse de sus padres? Y es verdad, honestamente, es muy común escuchar que los porteños viven con sus familias mucho o se mudan y vuelven porque no soportan estar lejos de sus padres, de su familia. Y para mí, obviamente, no fue la excepción. En este momento no vivo con mis padres. De hecho, mis padres viven en una ciudad a 50 kilómetros. Yo vivo en Palermo y los veo bastante poco. Bastante poco. Y al principio fue duro. Muy duro porque además de mis padres están mis hermanos y mis hermanos son literalmente todo para mí. Son absolutamente todo y son lo más importante que tengo. Entonces fue duro, la verdad, la separación. Hablando un poco de mi infancia, fue en general excelente. Tuve mis momentos malos, por supuesto. De hecho, muchos de estos momentos fueron relacionados con la escuela. Me refiero a muchos de estos momentos malos
tuvieron que ver con la escuela, porque si bien tenía mi grupo de amigos que si vieron mis videos anteriores los conocen, si bien tenía mi grupo de amigos que hasta el día de hoy seguimos unidos, seguimos siendo mejores amigos, fue complicado relacionarme con el resto de, de chicos, la verdad. De hecho, sufrí bullying em, prácticamente toda la primaria. En jardín de niños también sufrí mucho bullying. De hecho, mi madre una vez quiso pelear, literalmente pelear con la madre del niño que me hacía bullying. Entonces fue un poco caótico. Ahora ustedes me ven, probablemente piensen que soy extrovertido, que soy una persona sin vergüenza, pero cuando era niño era lo opuesto. Siempre fui el típico niño callado, que no hablaba, no decía mucho y que era muy nerd. De hecho, si ahora soy un nerd, cuando era niño, peor, mucho peor. Pero la verdad, sacando eso, que la verdad pudo, seguramente pudo haberme cambiado, seguramente me cambió como persona, no es algo en lo que piense como negativo. Pienso que me hizo una mejor persona y a las personas, porque básicamente eh, yo me sentía muy mal y yo pensaba, ok, yo no quiero hacer sentir así a otras personas. Entonces aprendí a no ser como las personas que me hacían bullying. Y las personas que me hacían bullying entendí que eran niños. Y cuando eres niño, eres estúpido. Algunos niños son más estúpidos que otros, ¿ok? Pero son niños. Y entendí que, bueno, probablemente sus padres no los criaron bien o no sé. La verdad, no tengo nada de rencor. Después, mi familia siempre fue un poco conflictiva, en el sentido de que mis padres siempre tuvieron sus diferencias y me lo hacían saber, ¿ok? Pero en general nunca tuve un momento malo con mis padres. Para mí siempre fueron y son los mejores. A pesar de que, como cualquier padre, tuvieron sus cosas buenas, sus cosas malas, tuvieron errores, pero para mí fueron perfectos. Yo puedo pensar en las cosas malas que hicieron, los errores, pero pienso mucho más en que me amaron y me aman
como nunca nadie me amó, y eso es para mí más importante que cualquier cosa. De hecho, vengo de una familia de clase baja, entonces tuvimos momentos de mucha necesidad. Tuvimos momentos donde no había nada para comer, literalmente. Mi padre usualmente trabajaba 12 horas y a veces trabajaba toda la noche y vivimos situaciones difíciles. También Argentina es un país muy volátil, muy irregular, entonces muchas crisis fueron peores porque el país estaba mal. Pero a pesar de eso, a pesar de no tener cosas lujosas, nunca me faltó amor, nunca me faltó que mis viejos me envíen a la escuela, nunca me faltó motivación, nunca me faltó nada importante. Quizás me faltó un juguete, quizás me faltó un regalo de Navidad o de cumpleaños o unas zapatillas nuevas, pero el amor, el cariño, la educación y el apoyo nunca me faltó. Hablando de el resto de mi familia, yo crecí con mi hermano, que es 1 año y medio menor que yo. Literalmente crecimos juntos. Somos inseparables. Y hacíamos todo juntos. Todas las aventuras, las cosas, las hacíamos juntos, crecimos juntos, todo juntos. Y eso siento que fue lo que más forjó mi personalidad con diferencia. Mi hermano. Mi hermano es la persona que más marcó mi forma de ver las cosas y mi cabeza, la verdad. Como éramos dos y no teníamos mucho, todo lo compartíamos. Aprendí lo que es compartir, ser solidario. Si yo tenía un problema, Mati, mi hermano, me ayudaba. O si él tenía un problema, yo lo ayudaba. Aprendí las cosas más importantes de la vida, que es la empatía y ser buena persona y compartir y preocuparte por el otro. Pero también vivimos momentos malos y esto no está relacionado con mis padres o mi familia cercana, sino con mi familia más general, más lejana. Resulta que yo soy el primer hijo de la familia de mi madre y de mi padre. Literalmente soy el primero de todos. El primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, todo. Todo fui yo el primero y el segundo mi hermano. Entonces, esto provocó que en la familia existan diferencias. Provocó que entre yo y mi hermano existan diferencias. No entre nosotros,
sino para el resto. Porque en mi cumpleaños todos venían, todos me daban regalos, y en el cumpleaños de Mati a veces la gente, mi familia, no iba o se olvidaba, o a veces en Navidad yo recibía un regalo mejor que mi hermano, y eso es algo que hasta el día de hoy me duele. Me duele, siento cosas muy negativas en mi interior cuando pienso en eso. Y me hizo entender muchas cosas, la verdad. Y me hizo querer cambiar. Siempre tuve una perspectiva de, ok, esta persona está haciendo algo malo, no quiero ser así. Entonces, con mi familia aprendí lo mala y lo dura que es la injusticia, porque esto era realmente injusticia, era injusto. Aprendí lo que es la injusticia, y por eso es lo que más detesto, la verdad. Em, Me encantaría vivir en un mundo justo, y como no puedo cambiar el mundo, prometí que yo en mi vida nunca voy a ser injusto con nadie, ni tampoco lo van a hacer mis hijos, ni nadie con mis hijos. Pero hablando un poco más de actualidad, y de cosas propias de Martín, la persona, como saben, me encanta el español. Me encantan los animales. Me encantan los videojuegos. Por eso existe Spanish Boost Gaming, donde hago eso y enseño español y hago streamings. Me encantan los deportes. Soy fanático del fútbol y de River Plate. Pero hablando de español, ¿por qué elegí español y por qué me gusta tanto enseñar el idioma que hablo? Bueno, en realidad no es que me gusta específicamente español, es el idioma que hablo nativo, entonces tengo herramientas perfectas para enseñarlo. No, en realidad me gustan todos los idiomas. Soy un fanático de los idiomas en general. Y esta pasión comenzó cuando yo era un pequeño niño y descubrí que me encantaba leer, especialmente poesía. Siempre me encantó la poesía. Después esto se transformó en pasión por las rimas, y esto en pasión por el rap, el freestyle, y se transformó en amar los idiomas. ¿Por qué amo los idiomas? Bueno, es la base, ¿no? Los idiomas son la base de el ser humano. Los idiomas, la comunicación, es lo que permite a una sociedad ser.
una sociedad. Es lo que nos permite esta comunicación. Los idiomas son lo más importante del ser humano. Y me encanta cómo a partir de la comunicación, de la necesidad de comunicación, creamos los idiomas. Y a partir de eso, creamos las palabras, los textos, las letras, etc. Y cómo estas cosas, estas palabras, pueden crear, literalmente crear emociones, pueden transmitir emociones. Cuando escucho o leo algo, me transmite, me dan ganas de reír o de llorar. Eso me parece fantástico. Me parece fantástico. Esto es una botella. En tu país quizás tiene otro nombre. Entonces, si yo aprendo tu lengua, podemos los dos hablar sobre esta botella. Puedo conocerte, puedes conocerme, puedo saber qué cosas viviste, puedo saber qué cosas son buenas de tu país, qué cosas son malas. Puedo darte conocimiento y puedes darme también. Es fantástico. Me encanta. Y como profesor, no hay emoción o sentimiento más lindo que cuando una persona te dice: Martín, hablar con vos me motiva a aprender español, o nuestras conversaciones son mi motivación para aprender, o tu cultura, tu país. O Martín, gracias a vos puedo comunicarme. Tengo estudiantes que me dijeron: Martín, gracias a vos conocí a mi esposa y estoy casado. No sé qué es exactamente lo que me produce tanta satisfacción de eso, pero no existe nada igual. Y me considero una persona que no tiene nada que esconder, la verdad. Creo que soy transparente y se los puede contar cualquier persona que me conozca. Mis estudiantes también. Soy así acá y soy igual en persona, soy igual en las clases y me gusta ser así. Podría intentar ser un poco más serio o un poco más profesional, pero ¿cuál es el punto de no ser yo? Creo que hacer eso significaría faltarme un poco el respeto. Entonces, no lo hago. Y esta imagen que ven es como soy yo los 365 días del año. La verdad que solamente puedo decir una cosa respecto a los idiomas, y es que me cambiaron la vida. Literalmente me cambiaron la vida. Es todo lo que puedo decir. Hoy en día tengo todo lo que tengo. Hoy en día puedo permitirme hacer esto y ser
feliz como soy, principalmente por los idiomas y todo lo que me dieron, todas las puertas que me abrió poder comunicarme con otras personas, abrir mi mente, porque los idiomas también expanden tu mente. Cuando necesitas decir algo, pero no tienes la palabra exacta o esa palabra no existe, a veces en español hay palabras de inglés que no existen. Entonces tenés que buscar otra forma de decirlo o pensás diferente porque las estructuras son diferentes y la cultura detrás de los idiomas son diferentes. Son cosas que te hacen más grande, la verdad. Y espero que esto te sirva como motivación porque te lo digo de corazón y te lo digo sinceramente y honestamente. Los idiomas me hicieron mejor y los idiomas me cambiaron la vida. Totalmente. Incluso si no tuviera todas las cosas que tengo ahora, los amigos, a ustedes, etcétera, mi trabajo, incluso si no tuviera nada de eso, las cosas que aprendí en este camino son lo más valioso. Me probé a mí mismo que puedo, me probé que puedo hablar otra lengua, aprendí a la constancia, aprendí a ser responsable, aprendí a esforzarme. Gracias a hablar inglés o italiano, puedo ver un montón de contenido extra, nuevo. Tengo más posibilidades de encontrar cosas que me gusten o gente nueva, etc. Honestamente, este camino me cambió la vida para bien y espero que también cambie la tuya. Así que espero que te haya gustado conocerme. Fue un placer. Me gustaría también saber más de vos, por qué estudias mi idioma, cómo es tu vida, qué cosas tenemos en común y nada. Soy Martín y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.